Mi nombre es Rosa. Tengo 86 años. Nunca le conté esto a nadie. Lo guardé todo aquí adentro, como si fuera un secreto sucio. Pero no fui yo la que se equivocó. Era solo una niña. Y los niños no eligen nada. Cuando mi madre murió, yo tenía 8 años. En aquella época, todos decían que un niño huérfano iba a parar con algún pariente. Una tía, una abuela. Alguien de la familia siempre aparecía. Conmigo fue diferente. No me crió ningún pariente. Me llevaron los patrones de mi madre. Mi madre era empleada doméstica. Trabajaba en la casa de una familia rica. Dormía en un cuartito en la parte trasera. Limpiaba todo, cocinaba, cuidaba a los hijos de otros. Hacía lo que podía para criarme sola. Yo pasaba el día con ella, sentada en un rincón de la cocina, esperando a que terminara para irnos a nuestro cuarto. A veces me dormía ahí mismo, de puro cansancio. Ella decía que estaba ahorrando para ponerme en la escuela, pero nunca hubo tiempo. Un día se sintió mal. Todo pasó rápido. Decían que fue algo del corazón. Vi cuando la ambulancia se la llevó, pero no sabía qué significaba eso. Pensé que volvería. Me quedé esperando, pero no volvió. En el velorio me quedé de pie, sosteniendo una bolsa de tela con la poca ropa que teníamos. No apareció ningún pariente. Ninguno. Fue entonces cuando la dueña de la casa, la patrona de mi madre, me miró y dijo que me llevaría, que no dejaría a una niña pequeña sola en el mundo. Delante de todos, me abrazó y dijo que ahora era de la familia. Todos lo encontraron bonito, pero no sabían lo que había detrás de ese gesto. Esa misma noche, dormí en el cuartito donde dormía mi madre. Al día siguiente me despertaron temprano. Me dieron un cepillo y me mandaron a fregar el suelo de la cocina. Pregunté por qué. Me dijeron que ahora vivía ahí y que ahí todos ayudaban. Pensé que sería temporal. Pensé que, en algún momento, iría a la escuela, jugaría, tendría amigos. Pero los días pasaron y eso se convirtió en rutina. Levantarme temprano, limpiar, callar, sin quejarme, sin preguntar nada. Nunca me dieron un papel que dijera que me habían adoptado. Nunca me registraron en una notaría, pero le decían a todos que me habían adoptado, que era como una hija, solo que una hija no duerme en un cuartito oscuro. Una hija no come sola después de todos. Una hija no recibe regaños por respirar fuerte. Una hija no es llamada esa chica de ahí. Una hija no recibe golpes por romper un vaso. Era solo una niña, pero entendí rápido que, como hija, era solo de palabra. Los hijos de la patrona iban a la escuela, usaban uniforme, llevaban fiambrera, tenían mochilas con dibujos. Yo me quedaba en casa, fregando su ropa sucia en el lavadero. Un día pregunté si podía ir con ellos. Me dijeron que no tenía cabeza para estudiar, que era lenta, que mi lugar era en la cocina. Después de eso, nunca más pregunté, solo obedecía. A los 10 años ya hacía todo en la casa. Limpiaba, lavaba, planchaba, cocinaba. No tenía descanso. No había paseos. Nunca fui al parque, al cine, a ningún lado. Vivía dentro de esa casa como si fuera un mueble. Solo me notaban cuando algo estaba sucio o fuera de lugar. Pensaba que eso era normal. Pensaba que debía estar agradecida, porque me daban comida y techo. Una vez, dejé caer un plato sin querer. Me mandaron a arrodillarme en el suelo durante 2 horas, con hambre, con frío, con vergüenza. Y me dijeron que era para que aprendiera a ser más cuidadosa. Cuando tuve mi primera menstruación, ni siquiera sabía qué era. Pensé que estaba enferma. La hija mayor de la casa se rió de mí. Me escondí en el cuarto. Me dieron un trapo viejo y me dijeron que era así, que todas las mujeres pasaban por eso. Pero nadie me explicó nada. Nadie me dijo que podía hablar con alguien. Lo guardé todo. Siempre lo guardé. Con el tiempo dejé de ser niña y me convertí en un fantasma. No tenía documentos, no tenía cuadernos, no había fotos mías en ningún lugar de la casa. Si alguien preguntaba, decían que era de la casa, que me habían criado, que era casi de la familia. Pero cuando me enfermaba, me daban un té y me mandaban trabajar más despacio. Nunca médico, nunca farmacia. A los 20 años ya hacía todo sola. La patrona decía que era de confianza, pero no podía tocar sus cosas. No podía abrir la nevera sin pedir permiso. No podía salir a la calle sola. Decían que era peligroso. Pero, ¿qué era más peligroso que vivir así? Sin nadie, sin derecho a nada, sin futuro, sin pasado. Nunca me llamaron por mi apellido. Nunca me dieron un regalo. Nunca me abrazaron.
pero decían que me querían. Y yo, durante mucho tiempo, lo creí. Lo creí porque no conocía otra cosa, porque era eso o la calle, era eso o morir de hambre. Pero el tiempo pasa y aunque no sabía leer bien, aunque no entendía todo, empecé a darme cuenta. Empecé a juntar las piezas y así, poco a poco, entendí que no era una hija. Nunca lo fui. Era la niña que heredaron con la muerte de mi madre y que usaron durante 62 años como si fuera mi obligación servir. Pero eso no iba a durar para siempre. En algún momento todo iba a cambiar, aunque tardara toda una vida. Los años pasaron y fui envejeciendo. Mi cuerpo ya no era de niña, pero la forma en que me trataban no cambió. Seguían llamándome niña, incluso cuando ya tenía 30 años. Seguía durmiendo en el mismo cuarto estrecho, con la misma cama que crujía y la manta que no abrigaba nada. La rutina era siempre la misma: levantarme temprano, lavar todo, limpiar todo, preparar comida y no esperar un gracias, ni miradas, ni respeto. Era parte de la casa, pero solo de la parte que no valía nada. Cuando venía algún vecino o conocido de la familia, la patrona se aseguraba de decir que yo era criada suya desde pequeña. Es de confianza. Lleva años con nosotros. Prácticamente de la familia, decía, mientras yo estaba en el fondo de la cocina lavando platos. Una vez, una visita preguntó si había estudiado. La hija de la patrona respondió antes que yo. Imagínate, no tiene cabeza para eso, pero cocina como nadie. Y se rió. Eso me dio un nudo en el estómago, porque en ese momento entendí que ellos sabían lo que hacían. No era descuido. Era una elección. Eligieron mantenerme en la ignorancia para que no tuviera fuerza para irme. Nunca tuve un día de descanso. Ni domingos, ni festivos. En Navidad pasaba horas en la cocina preparando todo para la cena. En Año Nuevo, limpiaba el desastre de la fiesta mientras los demás brindaban. En mi cumpleaños nadie se acordaba, ni siquiera yo. Una vez, escuché al hijo de la patrona decir que me veía hasta con miedo, que no envejecía, que siempre estaba igual. Pero no era así. Mi cuerpo dolía, mi espalda se trababa, mis rodillas crujían cada vez que subía las escaleras, pero no podía parar, porque nadie hacía nada sin mí. Un día la patrona enfermó. Ahí todo empeoró. Además de ocuparme de toda la casa, ahora tenía que cuidarla a ella también. Bañarla, cambiarle la ropa, darle comida en la boca, ayudarla a levantarse de la cama. Y aún así, nunca escuché un gracias. Una noche me llamó y dijo: Rosa, solo tú me entiendes. Eres como una hija para mí. Tragué en seco. No respondí, porque ya sabía lo que significaba esa frase. Que quería que siguiera ahí, haciendo todo, sin pedir nada. Como siempre, los hijos de la patrona venían de visita y decían que yo era maravillosa, que iban a encontrar una forma de recompensarme. Pero nunca hicieron nada, solo promesas vacías. Una vez, la hija menor llegó a decir que quería darme dinero, pero que su padre pensaba que era mejor esperar. ¿Esperar qué? Ya había pasado los 60. Nunca tuve vacaciones. Nunca tuve sueldo. Nunca tuve ropa comprada nueva. Todo lo que usaba era sobra. Ropa que se rompía en los demás y venía para mí. Fue en esa época cuando un nieto de la patrona llegó de la capital. Había estudiado Derecho. Un día me vio lavando ropa en el lavadero, con las manos hinchadas y llenas de heridas. Me llamó para hablar. Preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Dije que desde los 8 años. Se quedó en silencio. Luego preguntó si tenía contrato firmado. Dije que no. Preguntó si recibía sueldo. Tampoco. Bajó la cabeza y me dijo una frase que se quedó conmigo. Lo que le hicieron a usted es un delito. Eso me marcó. Hasta entonces pensaba que solo estaba pagando una deuda, que por darme casa y comida debía servirles, pero él me mostró que eso no era un favor. Era explotación, que nadie puede vivir así. Que eso tenía un nombre. Trabajo esclavo. Fue la primera vez que alguien usó esa palabra mirándome a los ojos. No supe qué responder. Sentí vergüenza, como si yo hubiera hecho algo mal. Pero él continuó: Si usted quiere, puedo ayudarla. Me dio un papel con su número de teléfono. Lo guardé. No sabía si tendría valor para usarlo, pero ahí nació algo dentro de mí. Una duda. Una ganas de entender mejor. Empecé a fijarme en las cosas de la casa, a escuchar con más atención sus conversaciones. Un día encontré un documento en un cajón del escritorio. Era un borrador de testamento. Leí mi nombre escrito a mano. Decía que me dejarían una cantidad simbólica
por mi tiempo de dedicación. Eso me dio asco. Estaban decidiendo cuánto valía mi vida, y no era yo quien lo elegía. Esa noche, escribí por primera vez en una hoja que encontré tirada. Escribí lo que recordaba de mi infancia, el nombre de mi madre, el olor de su ropa, el sonido de la olla en el fuego. Lloraba sin parar mientras escribía, porque me di cuenta de que era la primera vez en décadas que hacía algo para mí. No era una carta para nadie, era solo un recuerdo que no quería perder. Lo guardé debajo del colchón y seguí escribiendo, una hoja por noche, cada una contando un pedazo mío que ellos no podían quitarme. Si llegaste hasta aquí escuchándome a la historia, te agradezco, porque solo quien ha pasado toda una vida invisible sabe lo que vale ser escuchado. Y créeme, esto es solo el comienzo. Después de ese día, todo empezó a cambiar dentro de mí. Nadie en la casa lo notó. Por fuera, seguía siendo la misma. Preparaba el café, limpiaba los cuartos, ordenaba la casa, pero por dentro algo era diferente. Era como si hubiera despertado de un sueño que duró muchos años. Cada frase dicha con desprecio, cada orden, cada promesa incumplida. Todo empezó a doler de una forma que antes no dejaba que doliera. Empecé a darme cuenta de que estaba ahí, pero no formaba parte de nada. No tenía nombre en los documentos. No tenía lugar en el comedor. No tenía derecho a hablar. Empecé a mirarme con otros ojos. Mis manos, marcadas por los productos de limpieza. Las manchas en las piernas de estar de pie todo el día. Los dientes que se cayeron y nunca fueron tratados. ¿Por qué nadie cuidó de mí? Si era casi de la familia, ¿por qué nunca me llevaron al dentista? ¿Por qué nunca tuve un pastel en mi cumpleaños? Hice todo lo que me pedían. Estuve ahí todo el tiempo, y aún así, era como si fuera una pieza de la casa, un mueble que nadie valora. Pero que si falta, todos se quejan. Empecé a guardar los papeles que encontraba por la casa. Notas, cuentas antiguas, calendarios viejos con anotaciones. Era mi forma de armar un rompecabezas de mi propia vida. Porque si desapareciera, nadie podría probar que existí. No tenía registro. No tenía contrato. Ningún examen médico. Ninguna carta a mi nombre. Era solo un recuerdo de palabra. Y las palabras mienten. Las palabras olvidan. No quería ser olvidada como lo fue mi madre. En un cajón del armario de la patrona, encontré una foto antigua de mi madre con el uniforme blanco, apoyada en el lavadero. Detrás de la foto estaba escrito: Madalena, excelente cocinera. Eso me indignó. La mujer que me trajo al mundo quedó reducida a una frase sobre comida. Ni una palabra sobre ser madre, ni un recuerdo de quién era realmente. Si con ella fue así, ¿qué harían conmigo? Fue en ese tiempo cuando la salud de la patrona empeoró. Ya no podía caminar sola. Empecé a pasar las noches en su cuarto, porque tenía miedo de morir mientras dormía. Yo dormía sentada, con un colchón delgado en el suelo. Cada 2 horas me llamaba para ajustar la almohada, cambiar las sábanas, ayudarla en el baño. Aún así, cuando venía algún pariente, me trataban como si fuera una cuidadora contratada. Pero nadie me pagaba, nadie preguntaba cómo estaba, nadie ofrecía ayuda. Una noche, se despertó llorando. Me llamó cerca, me tomó la mano con fuerza y dijo que tenía miedo de morir, que había cosas que hubiera querido hacer diferente. Me quedé callada. Pensé que iba a pedirme perdón. Pensé que me diría alguna verdad, pero solo pidió que le preparara un té. Me levanté y fui, porque incluso en ese momento, con todo lo que ya había entendido, todavía obedecía. El nieto de la familia seguía mirándome diferente. Venía los fines de semana, me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Yo decía que no. Todavía sentía miedo de confiar, pero un domingo por la tarde me trajo una caja pequeña de cartón. Dijo que era para mí. La abrí con cuidado y vi que eran hojas en blanco, un cuaderno, una pluma y un sobre con mi nombre escrito a mano. Dentro estaba mi nombre completo, escrito como si fuera un documento, mi edad, mi origen y una frase que decía: usted existe y su historia importa. Lloré delante de él. No podía contenerme. Él se quedó sentado a mi lado, en silencio, y sentí por primera vez en muchos años que alguien me veía de verdad. Pregunté si eso era un regalo. Dijo que era solo un comienzo, que si quería, podía reclamar mis derechos, que lo que me había pasado no era normal, que aún estaba a tiempo de registrar lo que viví y que él podía ayudarme. No respondí en ese momento, pero guardé todo con cuidado, como si fuera oro. A partir de ahí,
Empecé a escribir más. Cada día, un recuerdo, un pedazo de mi infancia. Un nombre olvidado, una escena que marcó. Escribí sobre la olla que usaba mi madre, sobre el día que vi un libro por primera vez, sobre el zapato que me dio la patrona cuando tenía 12 años y que me quedaba 3 tallas grande. Escribí sobre el miedo que sentía de equivocarme, de hablar, de ser notada, y fui guardándolo todo en una caja de cartón que escondí debajo de la cama. Las palabras me fueron trayendo de vuelta, como si estuviera juntando pedacitos de mí misma. Empecé a entender que no era tonta. Como decían, que no era floja, que no era ingrata. Solo era una niña que fue silenciada desde pequeña y que ahora, con 70 años, estaba aprendiendo a hablar. Si piensas que después de eso cambiaron conmigo, no cambiaron. Siguieron esperando que lo hiciera todo, que sirviera, callara, agachara la cabeza, pero ahora dentro de mí ya no era lo mismo, ya no era la que aceptaba todo. Estaba esperando el momento justo, y ese momento se acercaba. La casa fue quedando más silenciosa con los años. La patrona, ya muy débil, pasaba casi todo el tiempo en la cama. Sus hijos venían menos. Solo aparecían en fechas especiales o cuando necesitaban algo. La que hacía todo seguía siendo yo. Me ocupaba de la comida, la limpieza, la ropa, los remedios, la compañía. A veces, ella me pedía que me sentara un rato a su lado. Decía que era la única que nunca la había abandonado. Y era verdad, porque nunca tuve a dónde ir. No era lealtad. Era falta de opciones. Pero dentro de mí, las cosas ya no eran como antes. Ya no me sentía parte de eso. Cada día era una cuenta regresiva. Esperaba algo que ni siquiera sabía explicar, pero sabía que no iba a quedarme ahí para siempre. Empecé a meter algunas de mis anotaciones en un sobre. Cada hoja tenía una parte de mi historia. Escribí nombres, fechas que recordaba, lugares, hasta los momentos más pequeños, como el día que derramé azúcar y me castigaron por eso. Cada recuerdo era una prueba de que viví, aunque nadie quisiera admitirlo. El nieto de la patrona seguía viniendo de vez en cuando. Me daba los buenos días con respeto. Me llamaba Doña Rosa, algo que nunca habían hecho. Un día me preguntó si había pensado en irme de ahí. Dije que no sabía por dónde empezar. Me dijo que me ayudaría. Me explicó que tenía derecho a documentos, a registro de tiempo de trabajo, a una indemnización. Me asusté. Dije que tenía miedo de hacer eso y que me echaran sin nada. Él respondió: «Pero usted ya vive sin nada, doña Rosa». Eso se quedó en mi cabeza. Ya vivía sin sueldo, sin nombre en un papel, sin un lugar que fuera mío. Entonces, ¿de qué tenía miedo? Tenía 70 años, sin pensión, sin casa, sin familia. Si me iba de ahí no dejaría nada, porque nada ahí fue nunca mío. Solo las ollas que lavaba, los cuartos que ordenaba, el lavadero que me castigaba los brazos. Lo único que era mío de verdad era esa caja de cartón donde guardaba mis papeles. Una noche la patrona se puso mal. Llamé a su hijo, que tardó horas en llegar. Cuando llegó, ni me miró. Solo preguntó si le había dado el remedio correcto. Dije que sí. Gruñó y fue directo a ver a su madre. Cuando salió, ni agradeció. Siempre era así. Yo hacía todo, pero era como si siempre estuviera bajo sospecha. Nunca confían de verdad en quien usan. Después de ese día, empecé a guardar también copias de documentos de la casa. Cuentas a nombre de la patrona, registros médicos, lista de medicamentos, no por maldad, sino por precaución. Si algún día me acusaban de algo, tendría cómo defenderme. Empecé a protegerme como nunca lo había hecho. Comencé a ahorrar algunas monedas, centavos, cambios de compras que hacían y olvidaban. Lo puse todo en una lata escondida en el fondo del armario del cuarto. Era poco, pero era mío. En una de sus visitas, el nieto me trajo una carpeta con algunos formularios. Dijo que estaba preparando los papeles para pedir el reconocimiento de mi vínculo laboral. Habló con calma. Explicó todo. Dijo que sería un proceso largo, pero que era mi derecho, que nadie podía borrar mi historia. Escuché todo en silencio, apretando la carpeta contra el pecho. Cuando se fue, me senté en mi colchón y lloré. No de tristeza, era otra cosa, un alivio que nunca había sentido. Como si alguien, por fin, me hubiera dicho que era una persona. Días después, escuché una conversación detrás de la puerta del cuarto de la patrona. Su hijo hablaba de mí. Dijo que estaba cambiando, que tal vez era hora de terminar con esta situación. Ella respondió que no quería perderme, porque sin mí no sabía vivir. Él contestó que quizás era mejor contratar a alguien de fuera y que yo ya había estado demasiado tiempo ahí, que era hora de
Desocupar espacio, desocupar espacio. Esa frase me atravesó. No era una persona, era un objeto en la casa. Y cuando un objeto ocupa demasiado espacio, se tira. Esa noche, dormí sentada, con miedo de que al día siguiente me echaran sin nada. Pero cuando desperté, algo era diferente. No estaba con miedo, estaba decidida. No iba a seguir viviendo escondida en una casa donde nunca me dieron nombre, ni voz, ni futuro. Le conté al nieto lo que escuché. Dijo que todo estaba listo, que, si quería, me ayudaría a salir de ahí. Dijo que había un lugar sencillo donde podía quedarme hasta resolver todo. Me preguntó si confiaba en él. Por primera vez en décadas, dije que sí, pero pedí un poco de tiempo. Necesitaba resolver una última cosa antes de irme, algo que llevaba guardado dentro de mí desde hacía muchos años, porque esa casa donde me criaron era también la casa donde mataron a mi madre poco a poco, la misma donde me prometieron una vida de hija y me dieron una vida de criada. Y antes de irme de ahí, necesitaba dejar claro que recordaba todo. Me desperté temprano ese día, como siempre. La diferencia es que sabía que sería la última vez. No le dije a nadie, ni dejé una nota. Preparé el café, limpié el fregadero, ordené los cajones como si fuera un día cualquiera. Pero, en mi cabeza, todo estaba decidido. La caja de cartón con mis escritos estaba lista. La carpeta con los documentos que me dio el nieto también. Solo necesitaba valor para salir por la puerta principal. Y lo iba a hacer. Porque nadie más me iba a empujar por escaleras de servicio ni a esconderme cuando llegaran visitas. Fui al cuarto de la patrona. Estaba despierta, mirando al techo. No dijo buenos días. Yo tampoco. Extendió la mano y pidió que le cambiara el pañal. Lo hice como siempre, con cuidado, sin prisa, pero sin arrodillarme. Cuando terminé, me miró y dijo, «No me vas a dejar, ¿verdad?» Respondí que sí, que me iba, que ese día era el último. Se quedó en silencio unos segundos y luego giró la cara hacia un lado, como si hubiera dicho que iba a comprar pan. Nada en ella mostraba sorpresa, como si, en el fondo, supiera que esto iba a pasar en algún momento. Puse mi poca ropa en una bolsa, tomé los papeles, el cuaderno, la caja con monedas y salí. Pasé por el comedor con pasos lentos, sintiendo que cada rincón de esa casa tenía un pedazo mío, un pedazo maltratado, olvidado. Pero no iba a cargar más con ese dolor. Lo iba a dejar todo ahí, incluso el miedo. El nieto me esperaba en la puerta. Abrió la puerta del coche y preguntó si estaba lista. Dije que sí. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi propia vida. Fuimos a un barrio lejano. Me llevó a una casa sencilla, con un cuartito solo para mí, cama limpia, almohada nueva, una toalla doblada en la silla. No había lujo, pero había paz. Dijo que podía quedarme ahí el tiempo que necesitara, hasta que todo se resolviera. Por primera vez en 62 años tomé un baño caliente sola, sin que nadie golpeara la puerta o me mandara a apurarme. Lloré sentada en el suelo del baño, no de tristeza, sino de alivio. Mi cuerpo aún estaba lastimado, pero mi cabeza ya podía respirar. En los días siguientes, el nieto empezó a ocuparse de la parte legal. Inició un proceso laboral. Dio entrada a la solicitud de documentos. Tuve que ir a una notaría a dar mi testimonio. Cuando la empleada preguntó mi nombre completo, me quedé en blanco, porque nadie nunca me llamó así. Dije el nombre de mi madre. Me miró con lástima, pero seguí. Cada respuesta era un ladrillo nuevo en mi historia. Estaba reconstruyendo todo desde cero, sin lujo, sin ruido, pero con verdad. El proceso tomó tiempo. Pasaron meses. La familia de la patrona intentó argumentar que nunca fui empleada, que me criaron como miembro de la casa. Dijeron que me dieron vivienda, comida, ropa, que nunca me faltó nada. Tuve que escuchar todo eso en silencio, en una sala fría, con mi cuaderno de anotaciones en el regazo. Cuando me pidieron que hablara, entregué todo lo que había escrito. Cada castigo, cada cumpleaños olvidado, cada noche sin cena, cada vez que me llamaron ingrata. El juez leyó parte de lo que escribí en voz alta, y la sala se quedó muda. Con la ayuda del abogado, logré que me reconocieran como trabajadora doméstica sin contrato registrado. Se decidió que tenía derecho a una indemnización por los años de servicio. También conseguí, con mucha lucha, mi pensión. No era mucho, pero por primera vez, el dinero que recibía era mío. Compré ropa nueva, unas sandalias cómodas, un cepillo de pelo solo para mí. Empecé a salir sola al mercado. Descubrí que me gusta el pan de leche
y que no soporto el té de manzanilla, cosas pequeñas que nunca tuve derecho a elegir. También empecé a frecuentar una asociación de mujeres de mi edad. Ahí conocí otras historias parecidas a la mía, otras Rosas que también fueron silenciadas, usadas, borradas. Hablar con ellas me dio fuerza. Una vez, una señora me escuchó contar un pedazo de mi vida y me tomó la mano. Dijo que era fuerte, que merecía haber sido feliz. Eso se quedó conmigo, porque la verdad es que aún estaba aprendiendo a serlo. La casa donde viví tantos años fue puesta en venta después de que la patrona murió. Supe por conocidos que los hijos pelearon por la herencia. Nadie mencionó mi nombre. Nadie me buscó. Y eso, por primera vez, no dolió, porque ya no pertenecía a esa historia. Esa parte de mi vida había quedado atrás. Ahora era dueña de mi tiempo, dueña de mi historia, dueña de mi voz. Un día me senté en una plaza con mi cuaderno en el regazo y empecé a escribir esta historia. No porque espere justicia perfecta, ni porque quiera fama o reconocimiento. Escribo porque alguien necesita saber que esto pasa, que aún hoy, en muchos lugares, hay niñas que son llevadas con falsas promesas y pasan la vida sirviendo sin derecho a nada. Y si una de ellas escucha lo que viví y entiende que no está sola, entonces ya valió la pena. Incluso después de que todo se resolviera, me tomó un poco acostumbrarme a la libertad. Los primeros meses aún me despertaba temprano pensando que tenía tareas que cumplir. A veces me sorprendía mirando el suelo, buscando suciedad para limpiar. El cuerpo estaba libre, pero la cabeza aún seguía reglas antiguas. Una vez, dejé caer un vaso al suelo y, por reflejo, me quedé inmóvil esperando que alguien me gritara. Pero nadie gritó. Yo misma recogí los pedazos con calma y los tiré. En ese momento, entendí que podía equivocarme, que podía ser persona. Empecé a salir más de casa. Iba a la panadería. Me sentaba en un banco de la plaza. Charlaba con otras señoras. Nadie ahí sabía de mi historia y yo tampoco hacía cuestión de contar. Era bueno ser solo Rosa, sin ser la chica de la casa grande, sin ser casi de la familia, sin ser la que hace todo. Solo Rosa, una mujer de 86 años que por fin estaba descubriendo el mundo, fuera de las paredes donde vivió encerrada toda la vida. Empecé a notar cosas que antes nunca había visto. El sonido de los pájaros por la mañana, el olor del pan saliendo del horno, el calor del sol en la cara. Todo parecía nuevo. Un día me quedé casi una hora mirando a una pareja bailar en una fiesta callejera. Me emocioné sin saber por qué. Tal vez era envidia buena, o tal vez era nostalgia por lo que nunca viví. Nunca bailé con nadie. Nunca tuve novio. Nunca recibí flores. Nunca tuve un sábado libre. Pero ahí, en ese banco de plaza, con el viento suave en la cara, estaba en paz. Seguí yendo a los encuentros de la Asociación de Mujeres. Una psicóloga voluntaria empezó a hablar conmigo. Me dijo que lo que viví tenía un nombre. Trabajo análogo a la esclavitud. Dijo que mi cuerpo estuvo preso por más de 60 años, pero mi alma aún cargaba las marcas, que necesitaba permitirme vivir ahora, a mi manera, en mi tiempo. Empecé a escribir sobre eso también. Mi cuaderno ya estaba casi lleno. Escribir me ayudaba a ordenar todo. Era como si estuviera quitando el polvo de los recuerdos que quedaron tapados por tanto tiempo. Un día la presidenta de la asociación me invitó a dar un testimonio en un evento. Dijo que otras mujeres podían reconocerse en mi historia. Me puse nerviosa. Dije que no sabía hablar en público, pero ella insistió. Dijo que no necesitaba memorizar nada, que bastaba con contar a mi manera. Acepté. El día del evento me senté frente a una sala pequeña, con unas 20 personas. La mayoría eran mujeres mayores, como yo. Algunas jóvenes también. Sostuve el papel con mis anotaciones. Respiré hondo y empecé a hablar. Conté desde el principio. La muerte de mi madre, la promesa de adopción, el cuartito en la parte trasera, los años de trabajo sin sueldo, la falta de estudios, de cariño, de elección. Conté cómo descubrí que eso no era normal, cómo empecé a escribir, cómo me ayudó el nieto de la patrona, cómo logré salir. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Pero no era un silencio frío, era un silencio lleno de sentimiento. Algunas mujeres lloraban, otras me miraban con respeto. La presidenta de la asociación me abrazó fuerte y dijo que había dado voz a muchas. Después de ese día, me invitaron a más encuentros, a veces para contar mi historia, a veces solo para escuchar. Empecé a ayudar a otras mujeres a escribir sus propias historias. Algunas eran parecidas a la mía,
otras no tanto, pero todas tenían algo en común, el silencio. Y ver a esas mujeres empezar a hablar, empezar a escribir, me daba fuerza, porque sabía lo que era vivir atragantada con la propia vida. Recibí una invitación para participar en una nota en un periódico local. Contaron un resumen de mi historia y pusieron una foto mía con el cuaderno en la mano. Cuando salió la nota, recibí algunas visitas inesperadas, personas de la familia de la patrona. La hija menor vino a donde vivía, trajo una bolsa con víveres y dijo que lo sentía mucho, que era joven en esa época y no sabía todo. Agradecí los víveres, pero dije que el arrepentimiento de verdad no viene en una bolsa, viene en actitudes. Ella lloró, yo también lloré, pero después de que se fue, sentí que esa conversación había cerrado una puerta que estuvo entreabierta por demasiado tiempo. Empecé a ahorrar mi dinero para hacer algo que me parecía imposible, tomarme un retrato. Nunca tuve una foto de verdad, solo una que tomaron a escondidas en un cumpleaños de la familia y que ni siquiera mostraba bien mi cara. Fui a un estudio sencillo. Me senté frente a la cámara, me arreglé el pelo. Me puse la blusa nueva que compré en un mercadillo. El fotógrafo me preguntó si quería sonreír. Dije que no. Quería salir como soy, con el rostro de quien sobrevivió, con la mirada de quien aún tiene cosas que contar. Cuando vi la foto lista, sentí orgullo, porque ahí estaba Rosa. No la criada, no la niña olvidada, no la sombra de la casa de otros. Era yo, con todas las marcas, las arrugas, los dolores, pero entera. Y eso nadie me lo iba a quitar. Después de que salió la nota, algunas personas empezaron a reconocerme en la calle. Una señora del mercado me dijo que vio mi historia en el periódico y se emocionó. Un chico de la farmacia me ofreció un descuento y dijo que era un honor atenderme. Al principio no sabía cómo reaccionar. Pasé toda la vida siendo invisible. Cuando alguien me miraba, era para mandarme limpiar algo. Ahora había gente mirándome a los ojos y diciendo que era importante. Eso era nuevo para mí y aún estaba aprendiendo a aceptar ese tipo de cariño. La Asociación de Mujeres me invitó a participar en un grupo que ayudaba a otras señoras a reconocer sus derechos. Empecé a asistir a encuentros todas las semanas. Algunas llegaban calladas, con miedo hasta de decir su nombre completo. Otras contaban historias de abusos silenciosos, de explotación escondida bajo la etiqueta de ayuda. Yo escuchaba a cada una con atención y siempre que podía, decía, no estás sola, porque sabía cuánto importaba esa frase. Me regalaron un segundo cuaderno. Empecé a escribir sobre lo que vivía ahora. Escribía sobre el pan con mantequilla que compraba en la panadería, sobre la ropa de cama que elegí por el color que me gustaba, no por la que sobraba. Escribí sobre el día que cambié de cepillo de dientes porque quise, no porque alguien tiró el viejo. Puede parecer poco, pero para quien nunca tuvo elección, eso es mucho. Con el tiempo mi salud empezó a debilitarse. Nada grave, pero el cuerpo cobraba los años de esfuerzo. Tuve que empezar a tomar pastillas para la presión. Sentía más cansancio. Las rodillas dolían. La espalda se trababa, pero ahora iba al médico cuando lo necesitaba. Tenía mi tarjeta del sistema de salud, mi ficha con mi nombre completo. Sentarme en la silla de la recepción y escuchar que llamaban a Doña Rosa me daba un sentimiento que ni sabía nombrar. Era como si, después de tanto tiempo, por fin hubiera entrado en el sistema. Como si el mundo, al fin, me hubiera visto. Una de las asistentes de la asociación me ayudó a organizar los papeles para hacer mi inventario. Dije que no tenía nada que dejar. Ella respondió que lo más valioso ya lo había dejado, mi historia. Me ayudó a registrarlo todo correctamente. Hice cuestión de dejar mi cuaderno con ella, con una carta explicando qué era. Pedí que, cuando ya no estuviera aquí, lo entregara a alguien que necesitara leerlo, porque a veces, una vida contada de la forma correcta vale más que cualquier herencia. Recibí una carta del nieto de la patrona. Decía que estaba feliz por verme seguir adelante. Agradecía que hubiera confiado en él. Dijo que aprendió mucho conmigo y que, por mi causa, empezó a trabajar con casos parecidos, ayudando a otras mujeres en la justicia. Eso me emocionó, porque, de algún modo,
Lo que viví no terminó solo conmigo. Se convirtió en un puente para que otras personas salieran del mismo pozo donde estuve por décadas. Un día, la chica de la asociación me preguntó si tenía ganas de visitar la casa donde me crié. Pensé unos minutos y respondí que no. No porque guardara rencor, sino porque ese lugar ya no formaba parte de mí. No era más un pedazo de mi historia actual. Había salido de ahí y no quería volver ni para mirar. Mi historia estaba conmigo, en mi cuerpo, en mi cuaderno, en mi voz. No necesitaba ver esas paredes otra vez. Ya había vivido en ellas por demasiado tiempo. Conocí a una joven que estaba empezando un proyecto de documental sobre historias de mujeres invisibilizadas. Me escuchó hablar en una rueda de conversación y pidió grabar un testimonio. Me puse nerviosa, pero acepté. Nos sentamos en la cocina de la asociación. Ella encendió la cámara y hablé por casi una hora. Conté con calma, sin llorar, sin perderme. Cuando terminamos, dijo que era un ejemplo de fuerza. Respondí que no era fuerza, era supervivencia, porque cuando no tienes elección, aprendes a aguantar, pero después, cuando entiendes qué pasó, tienes que elegir vivir de otra manera. Recibí una invitación de una escuela pública del barrio para visitar a una clase de jóvenes. Fui con una funcionaria de la asociación. Los alumnos escucharon atentos. Al final, una chica me preguntó si me arrepentía de algo. Dije que sí. Me arrepentí de no haber hablado antes, de no haber pedido ayuda, de haber pensado que todo era mi culpa. Pero también dije que nunca es tarde, que uno puede cambiar incluso con edad avanzada y que cada vez que contamos una verdad, alguien que vive escondido encuentra valor para salir de la sombra. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que, por primera vez, estoy viviendo con mi nombre completo, con mi cuarto, con mi cepillo, con mi cuaderno, con mi voz. Y eso para mí vale más que todo lo que me prometieron y nunca cumplieron. Pensaba que, después de salir de esa casa, mi historia se apagaría, que a nadie le importaría. Pero pasó lo contrario. Parece que cuanto más hablaba, más personas aparecían diciendo que conocían a alguien que vivió algo parecido. Y lo que más me dolía era ver que muchas de esas historias eran actuales. No era solo cosa del pasado. Todavía hoy hay niñas tratadas como criadas, niñas cuidando a otros niños, mujeres viviendo décadas dentro de una casa, sin derecho a descanso, sueldo, estudios, y todo eso disfrazado de ayuda. Esas historias me daban rabia, no porque quisiera que nadie pasara por eso, sino porque mostraban que mi sufrimiento no fue una excepción, era parte de algo más grande, de una cultura donde el pobre que es ayudado tiene que aceptar todo en silencio, donde el favor se convierte en prisión, donde se exige el silencio. Pero ahora yo no me callaba más, y cada vez que alguien me escuchaba, aunque fuera por 5 minutos, sentía que una parte del peso se iba. Una periodista me buscó para una entrevista. Dijo que quería mostrar que historias como la mía aún ocurrían. Hablamos por horas. Me escuchó con atención. Cuando salió la nota, recibí más cartas, algunas de personas que nunca vi en mi vida. Una señora escribió diciendo que se inspiró en mí para salir de la casa donde era tratada como empleada desde los 12 años. Un chico me escribió contando que su abuela pasó por algo parecido y que solo lo entendió después de ver mi historia. Esas cartas me emocionaron, porque significaban que mi vida, por más dura que hubiera sido, podía servir para algo bueno. Con el dinero de la indemnización, hice algo que nunca pensé que haría. Compré una cocina solo para mí, una cocina pequeña, de 2 quemadores. La instalé en la cocina de mi cuartito y empecé a cocinar lo que me gustaba. Hice frijoles a mi manera, pollo bien sazonado. Compré arroz de la marca que elegí. Cocinar para mí fue como empezar de nuevo. No había patrón quejándose de la sal, no había prisa, no había nadie mandando. Era solo yo, mi olla y mi libertad. Empecé a anotar recetas en mi cuaderno también. Una de las chicas de la asociación me enseñó a hacer pastel de zanahoria. Lo hice para un encuentro del grupo y fue un éxito. Todos pidieron la receta. Sonreí tanto ese día que hasta me dolió la cara. Yo, que nunca tuve ni una vela encendida en mi cumpleaños, ahora recibía elogios por un pastel hecho con mis propias manos. Eso parecía un milagro, pero era solo la vida sucediendo como debía. Empecé a guardar recortes de las notas que salieron sobre mí. Las cartas que recibí también las guardé con cuidado. Una chica joven de la asociación dijo que quería transformar mi historia
en un pequeño libro artesanal. Me quedé sin reacción. Dijo que no necesitaba ser algo de librería, que era solo para registrar, para que otras personas pudieran leer. Acepté. Ella transcribió todo lo que había escrito en los cuadernos, lo organizó por capítulos y hasta me pidió una foto para la portada. Usé la misma del estudio, aquella en que aparecía con el rostro serio, pero firme, porque quería que quien viera esa portada supiera que ahí dentro había verdad. El día que me entregó los primeros ejemplares impresos, lloré. Nunca imaginé que un día tendría mi historia contada en un libro. Aunque fuera sencillo, aunque no tuviera editorial, era mío. Y estaba ahí, en palabras, con principio, medio y fin. Le di un ejemplar a cada una de las mujeres del grupo. Guardé uno para mí y dejé uno separado para un lugar especial, la tumba de mi madre. Fui al cementerio con ayuda de una de las asistentes. La última vez que estuve ahí, aún era una niña asustada. Esta vez, fui de pie, con mi libro en las manos. Puse el ejemplar ahí, junto a la tierra, y dije en voz baja: «Lo logré, mamá». Conté todo. No me callé y seguiré contando. Me quedé un rato en silencio, pensando en todo lo que viví. Ese día sentí que había cerrado un ciclo que empezó con su muerte y terminó ahí, con mi liberación. Seguí yendo a las reuniones de la asociación, seguí escribiendo, seguí viviendo en mi rincón, sin lujo, pero con paz. Me convertí en referencia para otras mujeres. Algunas venían solo para escuchar, otras para desahogarse. Siempre decía lo mismo: tienes derecho, vales y puedes empezar de cero, aunque tengas edad, aunque tengas miedo, porque era verdad. Yo era la prueba viva de eso. La mujer que transcribió mi libro llevó la idea más allá. Ahora, otras historias están siendo reunidas. Son relatos reales de mujeres que trabajaron por décadas, sin sueldo, sin derechos, sin elección. Historias como la mía, historias que el mundo nunca quiso escuchar, pero que ahora tienen espacio. Me siento parte de eso, no como protagonista, sino como base, como una de las primeras que tuvo el valor de decir en voz alta: lo que me hicieron estuvo mal. Y si una sola persona entendió eso por mi causa, entonces ya valió todo. El otro día un chico joven me encontró en la farmacia. Me reconoció y dijo que estudió mi caso en la universidad. Me sorprendí. Nunca imaginé que mi vida pudiera ser tema de estudio. Dijo que aprendió mucho, que ahora, cada vez que vea a una empleada doméstica, recordará que ahí hay una historia, que no es solo alguien que limpia, es alguien que siente, que piensa, que vive. Eso me emocionó, porque significa que mi dolor se convirtió en enseñanza, y no hay nada más poderoso que eso. A veces pienso en mi madre. Imagino qué sentiría si me viera hoy. ¿Estaría orgullosa? ¿Pediría perdón por dejarme con ellos? Pero no la juzgo. Sé que hizo lo que pudo, y aunque haya tomado una decisión equivocada, no fue ella quien me esclavizó. Fueron los otros, los que usaron mi inocencia, mi silencio, mi fragilidad, y fueron esos a los que tuve que enfrentar después. No con rabia, sino con firmeza. Y vencí, no con gritos, sino con valor. El otro día me invitaron a hablar en una universidad. Rechacé. Ya no tengo salud para eso. Pero envié una carta. En ella escribí que la vida de quien fue silenciado por tanto tiempo necesita ser contada. Sí, pero con respeto, con escucha verdadera, con espacio para sentir, porque no todo el dolor se puede poner en palabras. Algunos solo se entienden cuando se ven en los ojos del otro. Y mis ojos, hoy, cargan toda una vida, pero también cargan la paz de quien no le debe nada a nadie. Me preguntan si me arrepiento de algo. Respondo que no. Lo que me pasó no fue mi elección, pero lo que hice después de entenderlo, sí lo fue. Elegí contar, elegí levantarme. Elegí vivir lo que me quedaba a mi manera, y esa elección fue la que hizo toda la diferencia. Porque nadie puede devolver el tiempo, pero uno puede decidir cómo usar lo que queda. Ya tengo mis remedios organizados en una cajita, mis documentos en una carpeta azul, mis cuadernos apilados en la estantería, y mi historia esparcida por ahí, en quien leyó, en quien escuchó, en quien se sintió representado. Y eso es lo que me hace sentir completa, porque al final, lo que vivimos no puede ser borrado, y si lo contamos, si lo compartimos, se convierte en parte de la historia de otros también. Soy Rosa, tengo 86 años, y por más de 60, me trataron como alguien que no existía, pero hoy existo,
Y no necesito que nadie lo valide, porque ahora, incluso quien nunca me vio, sabe quién soy. Y si escuchaste mi historia hasta aquí, quiero que sepas que eso, para mí, tiene un valor inmenso, porque ser escuchada, después de tanto tiempo callada, es el mayor regalo que podía recibir. Si te emocionaste con lo que conté, o si conoces a alguien que vivió algo parecido, te pido una cosa: suscríbete a este canal. Deja un comentario, cuenta qué sentiste, qué recordaste, qué te tocó, porque así es como historias como la mía siguen vivas, y ninguna historia merece quedar olvidada.